Bienvenidos a Teleantioquia Dulce Hogar, aquí estamos de verde, estamos iniciando abril, 2 de abril. Con la camiseta puesta de Teleantioquia, mire. La camisa institucional. Linda, linda. Y aquí estamos con toda la energía, con todas las ganas, después de esta Semana Santa. Qué rico volverte a ver. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sandrita, qué rico volverte a ver. Veo que la pasaste muy bien, viniste con una sonrisa de cara a cara. Ese recogimiento estuvo muy chévere, la pasó muy bueno en Urabá, ¿no? La pasé muy bien en Urabá y espero que toda la gente también aquí haya estado muy bien, recogidos en familia, que yo creo que ese es el objetivo también de la Semana Santa. Y aquí estamos, como les decíamos, iniciando. Hoy vamos a hablar de la salud mental en las mujeres embarazadas, un tema muy atentas las mujeres que están en esta etapa de la vida o las que conviven con ellas, porque es una etapa muy bonita para vivir, pero también presenta ciertas dificultades, o sea que vamos a hablar de salud mental en estas mujeres. Y también, hablando un poquitico de eso, vamos a hablar de bebés prematuros. Correcto. La problemática con respecto a eso, también vamos a tener una historia de vida de una mujer muy luchadora, emprendedora, que encontró un negocio en un espacio que uno diría, esta mujer cómo encuentra un negocio en ese espacio, con ese producto, pero vea, es tan emprendedora y tan luchadora que, viejo, la plata está hecha y es que buscarla y saber dónde y trabajar y darle. Ella nos va a dar unos tips muy chéveres. Exacto, con ella estaremos hablando de jabones y luego también vamos a hablar de un tema así un poquito más delicado, que es cómo enfrentar la vida cuando perdemos un ser querido, o sea, cómo es ese proceso. Así que bienvenidos a Teleantioquia Dulce Hogar. Que nos hoy llamen, es hoy lunes. nos tienen que llamar, Sí. tienen que estar muy conectados con nosotros al 232-3903, así que llamen, conéctense, estén aquí con nosotros y vamos a empezar ya mismo con Teleantioquia Dulce Hogar. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, dicen que las mujeres somos más propensas a las depresiones, a las ansiedades y a todo ese tipo de problemas en general. Pero resulta que parece ser que en el embarazo esto como que se pone peor. No, ¿usted imagina? Eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Cristian Vargas, psiquiatra. Buenos días, Cristian, bienvenido. Cristian, diga lo que acabo de decir cuando me sentó, hermano. Diga. Qué bueno estar aquí. Bueno, este man psiquiátricamente está muy bien. Doctor, buenos días. Sí, miren que buenos días a todos, a los que nos están viendo y a ustedes. Para mí es un gusto estar acá. Venga, eso es una calumnia, doctor. Las mujeres no sufren de eso es mentira. Bueno, ahí me toca hacer unas pequeñas salvedades, Rafael. Porque sí sabemos, cuando nosotros nos ponemos a mirar la cantidad de personas que consultan, tanto por problemas del ánimo como depresión, o incluso problemas de ansiedad, las mujeres sí tienen un riesgo 2 veces mayor que el de los hombres, ¿cierto? Incluso se han hecho muchas hipótesis, muchas de ellas tienen que ver o con los factores estresantes y sociales a los que está expuesto la mujer, que es diferente desde el punto de vista cultural, pero también de cómo funciona la máquina. Es decir, que la maquinaria de la mujer. La maquinaria de la mujer, eso, es decir, las hormonas, el cerebro, también tienen un papel importante. Es algo de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente, o sea que podemos decir que en etapas como la adolescencia, el embarazo, el posparto, también cuando, o sea, la premenopausia, son etapas muy importantes en la mujer y normalmente pues pueden surgir este tipo de problemas. Sí, es verdad, y no solamente hay una cosa que esto nos trae, y es que nos dice, los problemas de salud mental hace rato no solamente son de la mente por allá y del cuerpo por acá. El cerebro está conectado directamente con el cuerpo, con nuestro sistema de defensas, con las hormonas, y tienen una correlación directa. Entonces, claro que todos esos cambios que tenemos nos ponen en riesgo. Por ejemplo, los 2 picos más grandes donde las mujeres se deprimen es entre los 15 y los 25 años, y después hay un pico, es decir, cuando sube la cantidad de gente en depresión, sí, entre los 55 y los 65 años. Por ejemplo, esa última etapa tiene que ver mucho con la etapa de la perimenopausia. Que no solamente es lo hormonal, porque ahí ocurren muchos cambios en la vida de los sujetos. De la misma manera que cuando uno sale del colegio también ocurren muchos cambios en la funcionalidad de uno. O sea, no es solamente una cosa física, sino que lo que estás diciendo, muchos factores hay. Cristian, ¿y qué consecuencias puede traer en el embarazo que una mujer se deprima mucho durante el embarazo, en el hijo y en ella? Pues? Claro, entonces ahí hay varias cosas. Una de lo que hay que precisar es que uno puede tener síntomas afectivos, es decir, ánimo triste, llanto, disminución del disfrute por las cosas que te dan placer, esa fatiga, esa somnolencia, durante el embarazo, antes o después. Y eso cambia
muchas de las O cosas. sea, puede dar también después. Claro, incluso que esa es la famosa depresión postparto. Exacto. Ok, Yo creo que es la que más asociamos las De mujeres. pronto te vas a hacer una preguntita por ahí, por ese lado. ¿Por qué las mujeres, algunas, no sé si está relacionado, le cogen bronca al marido cuando están en embarazo o después? No, en serio, normalmente hay que tenerle bronca Sí a humanes. pasa. Pero ¿por qué le cogen bronca al pelado? Lo mandan a dormir al sofá, lo echan de la mamá. Ok. Va muy Pero mire conectado. que eso tiene que ver con muchas cosas que pueden pasar normales en el embarazo. Un 60-80% de las mujeres, después de que tienen el bebé, pueden tener cambios del estado de ánimo, que no los tenemos que pensar como una enfermedad. Ellas viven así. Incluso a veces aparece como disforia postparto o en inglés le dan el nombre del maternity blues, como un pequeño bajoncito, pero que no es una depresión. Pueden estar más sensibles, pueden estar como más cansadas, obviamente también, pueden estar con más tendencia a estar apagadas, a estar un poquito desinteresadas con el niño, pero eso es algo que no altera la funcionalidad, es decir, logra ser mamá y cumplir todos esos desempeños. Cuando ya ocurre una depresión, que pasa más depresión postparto, más o menos en el 10 al 20% de las mujeres que están en el embarazo, que es mucho, Bastante. si contamos todos los niños que nacen. Sí. Que son ¿cierto? 2 de 10. Claro. Estaríamos diciendo que ya aquí los síntomas son más intensos, entonces permanece la mayor parte del tiempo en cama, hay culpabilidad frente a la posibilidad o no de cuidar el niño, y aparece ahí lo que vos decís también, mucha ansiedad e irritabilidad. Entonces, obviamente pueden haber muchos factores asociados a la irritabilidad, no estoy durmiendo bien, el esposo no está respondiendo, pero es importante saber que esos cambios emocionales, siempre y cuando no alteren la funcionalidad y le permitan seguir, pueden ser humanamente normales y se resuelven solitos, que tampoco tenemos Va que pasando, ponernos... va sí, pasando. Sí, pero también eso nos muestra una cosa, si ustedes calcularon de todas las embarazadas y de todos los nacimientos, estaríamos diciendo que pueden haber muchas mamás donde no se diagnostica o no se diagnosticó. Y es la típica que dicen, ay, esa muchacha que se encerró y nunca volvió a ver el niño ni a amamantarlo. Ay, esa señora que tal cosa y que no quiere ese muchacho de Ave María. Entonces, cuando uno se pone a mirar, detrás de eso pueden haber cambios del estado de ánimo, Ya. ¿cierto? Que son importantes para intervenirlos. Ahí es cuando ya la cosa se pone muy complicada. Claro, ¿Puede ser que esto influya también en el sentido de que un hijo sea deseado o no deseado? Claro. Incluso ahí nos decimos, y ahorita le estoy debiendo la respuesta de las consecuencias, y vamos a mirar, hay una parte, hay factores que me aumentan el riesgo de yo tener depresión postparto. Lo primero es, si yo tengo antecedentes de depresión antes en mi vida, me aumenta la probabilidad de que Claro. eso me empuje hacia una depresión. El no tener un embarazo deseado, el apoyo familiar durante el embarazo. Es decir, que yo sienta que mis redes de apoyo me acompañan a las citas, que cuando estoy preocupado de dónde van a ser o dónde no van a ser, tenga alguien que pueda estar ahí. El consumo de sustancias psicoactivas antes o durante el embarazo, el vínculo que se tiene con la pareja y vea que también las complicaciones que hay en el momento del parto. Se ha asociado, por ejemplo, que muchas complicaciones, la calidad de la atención, son factores estresantes para el cerebro, son factores estresantes para la mamá, ¿cierto? Claro. Entonces, mire que hay muchos antecedentes que pueden llevar a ese punto. Ahora, de lo que me decía Rafael de las consecuencias. Las consecuencias, pues, desde el punto de vista afectivo son muy grandes. El primer vínculo que nosotros tenemos son con nuestras madres. Y en ese vínculo se juegan muchas cosas hormonales, por ejemplo, con la oxitocina y un montón de cosas, pero también desde el punto de vista de cómo lo vamos a relacionar a futuro, ¿cierto? Es decir, ese vínculo al principio se vuelve un vínculo que es ambivalente, está pero no está, ¿cierto? Sí. O entra un tercero, claro que eso tiene unas repercusiones. Y más si pensamos que genéticamente entonces ese niño va a tener un poquito de carga también hacia la depresión. Cristian, Importante. ¿qué consejo le podemos dar a los familiares o a los esposos, digamos, que están viendo ese proceso en sus parejas o en su hermana o en su mamá, porque también pueden ser hijos grandes, no sé? ¿Cómo podemos ayudarle a esas personas a que puedan superar esa depresión o esa ansiedad o todo lo que tú nos has dicho? Pues chévere uno tenerlo claro, porque, por ejemplo, yo con mi genio no me quiero imaginar, porque tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor, ¿no? Sí, De verdad, sí, sí. porque es que varían de un momento a Y otro. que no es una cosa solamente de la mujer, sino que es una cosa El entorno. que es el Claro. entorno. Sí, sí, sí. Lo primero que nosotros vemos es que todavía hay mucho estigma frente a los problemas de salud mental. Entonces la persona cuando está deprimida, cuando está ansiosa, pensamos de que todo puede ser controlado, ponga de su parte, ore, salga a caminar.
Es verdad que todas las otras cosas que nos ayuden a estar más relajados, pues nos permitirán llevar mejor la vida, pero cuando hablamos de enfermedades en salud mental, puede que la persona quiera y no lo logre. Y es No como puede. lo poníamos, creo que en uno de los programas que decíamos, es como pedirle a un diabético que con mucha fuerza de voluntad baje el azúcar, baje el azúcar, baje el azúcar. Es lo mismo, cuando hay una depresión montada, es como pedirle a alguien, mejore el ánimo, mejore el ánimo. ¿Quién más quisiera estar bien que esa mamá? ¿Quién más quisiera estar alimentando y bañando a su hijo que esa mamá? Entonces lo primero es, acérquese sin juicio de valor, ¿cierto? Porque si usted empieza a juzgar, es que usted es una madre tal cosa, como usted lo buscó tal cosa, lo único que está haciendo es lesionar más el otro. Escuche más antes de juzgar. Claro, y incluso cuando se le dice a la persona, no, o sea, no es tan sencillo, le resta importancia, parece que la persona también se siente más frustrada. Sí, eso se llama invalidar la emoción. Invalidar la Decirle emoción. que esa emoción es importante. No, 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 ponga de su parte y párese de la cama y ya está, ¿cierto? De alguna manera el otro dice como, este no me entendió. Claro, cuando estás fuera del problema parece que es como más sencillo. Quiero invitar a los televidentes a que nos llamen y participen con ese tema al 232-3903 o al 018-051-5015. A ver, Cristian, hablamos de la depresión postparto, pero no solamente es el único problema que existe cuando las mujeres están embarazadas. ¿Qué otros problemas de tipo emocional se pueden desarrollar durante el embarazo? Muy buena pregunta, Sandra. ¿Por qué? El embarazo es una situación que genera incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Que no sé qué va a pasar a futuro. Sí. Si yo vengo con una personalidad un poquito más ansiosa, donde tengo que controlar todo a futuro, donde finalmente, no, dígame qué va a pasar porque si no, yo no aguanto. O si no va a ser capaz. Claro, entonces, Sí. el hacer una ecografía, el poder decir si el niño sano o sano, no. Si yo vengo con una personalidad ansiosa, puede ser un disparador gigante a un problema de ansiedad. Entonces tengo muchas maternas con problemas de ataques de pánico, con insomnio, con tensión muscular durante el embarazo. Y más si aparece alguna novedad, por ejemplo, Claro. hay que hacer un tratamiento o está anémica o es de alto riesgo. Entonces ahí, la ansiedad es uno de los más importantes. El trastorno bipolar, que es un trastorno donde a lo largo de la vida la gente tiene depresiones de más de 15 días, pero también otros periodos de mucha contentura, euforia o irritabilidad, muy habladores y desinhibidos. Es muy frecuente que las mujeres con trastorno bipolar se me descompensen en el posparto y puedan hacer eso que llamamos manías que van hacia arriba o depresiones. Incluso depresiones también con experiencias extrañas de la realidad, como alucinaciones, sentir voces donde no están o ideas delirantes, ¿cierto? Ideas que no están en la realidad, de que las están persiguiendo, de que les van a hacer daño, de que el bebé está muerto por dentro, es decir, que ya se desconectan de la realidad. Ese periodo, digámoslo así, de seguimiento después del parto, es muy importante que la familia esté en ese seguimiento y que no lo tome como, no, es que eso es normal, ve, ella dijo eso. Es que La es depresión cierto, postparto, que la normalmente depresión lo atribuimos postparto todo como ahí. si fuera normal, no. Ahí, si hay un cambio, lo podemos reconocer rápidamente y poder ir a la evaluación para poder ayudarle a ese paciente. Cristian, tú hablas de la euforia, entonces quiere decir que también hay mujeres que en vez de deprimirse se Sí, ponen muy señor. eufóricas después de... Sí, señor. Obviamente la euforia, y no estamos hablando de la alegría como emoción, Ajá. porque incluso la alegría como emoción es una emoción muy cortica. Tenemos piquitos de alegría y baja. Pero hay pacientes que pueden estar toda una semana con una euforia extrema, solo durmiendo 2 horas, aceleradas, ¿cierto? Desinhibidas sexualmente, saliendo, vendiendo cosas. Eso es lo que llamamos la manía. Y en el embarazo también es muy factible que después del parto ocurra o la manía o la depresión en el trastorno bipolar. Incluso muchos de las pacientes con trastorno bipolar, su primer episodio fue después del embarazo. Vea. Dios. Bueno, tenemos una llamada. televidente exactamente que nos ve ahora en Robledo. Diana, buenos días, bienvenida a Teleantioquia Dulce Hogar. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Diana. Muy bien. Bueno, tengo una pregunta. Tengo una prima que ella está en embarazo, inicialmente pues el bebé no fue deseado, posterior a esto pues el esposo la abandonó y ella pues ha estado pues con llanto constante, no sabe ni qué hacer, de hecho tiene otra hija, 2 niñas más. Entonces las niñas evidencian pues como todos los comportamientos, las tristezas que la mamá presenta, porque de hecho cuando él habla pues como de la euforia, ella también en medio de ese dolor ella grita, se desespera y ella me escribe, bueno, ¿dónde acudo? ¿Dónde voy? ¿Quién me puede ayudar con esto? Porque de hecho ella regresó con el esposo, pero todavía pues tiene estos inconvenientes pues como con él, peleas y llantos y gritos. Entonces no sé uno qué le puede recomendar a ella, dónde puede asistir.
Diana, tengo una duda. ¿El bebé ya nació este último o ella está en embarazo en este momento? Bueno, eso, ella en estos momentos está en embarazo, tiene 5 meses y bueno, pues todo el proceso desde el inicio del embarazo ha sido pues como muy traumático para ella porque era un bebé que no desearon, lo quisieron pues como abortar y no se pudo, entonces bueno, ya no se dieron las cosas, entonces ya decidió tener el bebé. El bebé, pues de hecho el esposo pues lo rechazó y ahora últimamente es que lo está pues como aceptando. Pero entonces ella sigue como con todos esos problemas, esos inconvenientes, ella me dice, ¿dónde acudo? ¿Quién me puede ayudar? ¿O quién nos puede ayudar en terapia de pareja? Porque de hecho es algo que repercute en las niñas que tiene, porque evidencian pues como todos los problemas que ella tiene con su comportamiento y sus emociones, y con el tema pues en pareja pues como con el papá de la... Diana, muy atenta entonces a lo que te va a decir el doctor Cristian frente a esto. Miren que el caso de Diana, pues le agradecemos incluso que nos cuente porque hay mucho sufrimiento en su familia y todo. Es el caso que nos permite para que todos aprendamos Abarca de él, todo. ¿cierto? Porque mira lo que hablábamos, hay unos factores predisponentes, es decir, un problema ya de pareja, unas discusiones. Unos hijos, un embarazo no deseado. Bueno, de todo. Cierto. Es que usted tiene y todo. empieza a presentar síntomas, tanto depresivos, pero también cuando ella dice esas crisis de donde grita y ese euforia, desespero. lo que decías, no, esa ¿no? no es la euforia, porque la euforia implica un estado de ánimo elevado, una contentura. Aquí lo que uno puede tener es esa ansiedad o esa rabia que puede tener, y en una discusión gritar, impotencia. Son más emociones más negativas que podríamos nosotros, si le tendríamos que dar alguna categoría. Ahí es muy importante, ¿por qué? Porque, claro, yo tengo que poder manejar la disfunción de pareja que hay, el problema en la pareja, pero hay una cosa importante, y es que yo tengo que evaluar también a esa paciente, porque puede que entonces ahí con esos relatos ya estemos hablando que hay una depresión en el embarazo. Y puede que yo ya solucionando el problema de pareja no logre reversar la depresión en el embarazo. Es decir, uno, por ejemplo, algo lo empuja a uno, pero no necesariamente el quitar ese algo lleva a que uno se recupere del daño que se hizo, ¿cierto? Entonces puede que el problema de pareja y todo eso haya empujado y haya despertado una enfermedad como una depresión, pero puede que se solucione el problema de pareja y esta muchacha siga deprimida. O sea, hay que trabajar las dos cosas. O sea que lo ideal es que ella pueda tener una cita, y lo chévere es que las maternas, cuando están yendo a su control prenatal, ¿cierto? Si una materna comunica esto, de una le hacen remisión, no solamente para obstetricia, psiquiatría y psicología, porque se considera una materna de alto riesgo, ¿cierto? Porque también se ha asociado con amenaza de aborto, parto prematuro, claro, porque eso lleva a que la mamá no duerma, que tenga esas crisis de irritabilidad y todo eso. Entonces la recomendación es, en el control prenatal, si lo tiene, que lo debe tener prontito porque es cada mes y todo eso, comuníquelo. Y si no, pida la cita con el médico general, que le van a dar la prioridad para poder hacer la evaluación. Cristian, de pronto un correo electrónico por si te quiere escribir. Sí. Mi correo electrónico es vargasupegui, como mis 2 apellidos, vargasupegui@gmail. Y la página es saludmental.com. Muchísimas gracias por toda la sabiduría que compartes aquí con nosotros. Yo creo que el tema pues estuvo bastante bien, o sea, concreto, mucho por hablar todavía, pero muchas gracias por toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar. Conectados, que ya venimos con Teleantioquia Dulce Hogar y seguimos aquí conectados. Gracias, Cristian. Continuamos aquí en Teleantioquia Dulce Hogar. Ahorita venimos con un tema que yo creo que en algún momento de la vida lo hemos sufrido todos. Más de cerca esta no nos salvamos o más lejos. ninguno. Todos lo tenemos que vivir en algún momento. Y es cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Es un tema que yo lo viví hace muy poco. En diciembre murió una persona querida. Entonces sé lo difícil que es el tema. Por mi familia y por todo. Y tenemos una invitada muy especial, Ingrid Oullón. Sí. Oullón. Pude con el Muy Oullón. bien, ella es enfermera, es especialista precisamente en estos casos, en tratar a personas cuando están al final de la vida. Entonces, pues le damos la bienvenida a Ingrid. Buenos días, bienvenida a este Dulce Hogar. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes un poco de lo que han transmitido otras personas que acompaño en el proceso. Bueno, Ingrid, como lo decíamos al principio, como lo dije yo, esto es algo que no se salva a nadie. O sea, todos en algún momento vamos a perder un ser querido,
¿cierto? ¿Cuál es la manera de afrontar este tema cuando perdemos a alguien que amamos, alguien que es una pérdida muy fuerte? Desde la parte tuya, que lo vives asesorándolo, ¿cuál es la mejor manera de tomar esto? Bueno, pues como tú lo dices, es muy importante tener en cuenta que la muerte hace parte de la vida. Como que nos lo han enseñado desde primero de primaria, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero como que no lo tenemos en cuenta ya cuando crecemos y pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero es un proceso natural. Eso no quita que sea sumamente doloroso, ¿sí? Y depende del apego y de la persona que hayamos perdido, puede ser más doloroso o no, también de la edad en la que ha ocurrido. Entonces lo importante es primero reconocer que hace parte de la vida. Lo otro es darse permiso para expresar y para vivir el proceso, porque a veces creemos que no es necesario. Entonces darse la oportunidad de vivirlo y de buscar el apoyo si es necesario. O sea que sí es importante elaborar el duelo, porque de pronto hay personas que, o sea, les pilla una situación como esta y al final como que se aprietan el corazón y como si aquí no ha pasado nada y siguen su vida tan tranquilos y en realidad con el tiempo parece que, o sea, no elaborar ese duelo puede ser nocivo. Totalmente. De hecho, duelo que no se trabaja se puede convertir en enfermedad. Por eso es que vemos que a veces después de una gran pérdida surgen enfermedades desde lo fisiológico. Entonces, por ejemplo, no hablemos solamente de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, a esa mamá a la que el hijo lo metieron a la cárcel, empieza con hipertensión. Entonces dice uno, ve, pues tan relacionado con un proceso de pérdida. ¿Sí? Los niños también. En todos los casos pueden haber enfermedades por no trabajar ese duelo. Las depresiones, ¿sí? También influye la pérdida de un ser querido. Y no solamente eso, todas las pérdidas en la vida. Hay pérdidas como separaciones, abortos, pérdidas materiales que nunca se trabajan. Y cuando perdemos un ser querido, puede que todas esas pérdidas se junten. O no elaboramos la pérdida del abuelo, que fue de pronto la primera pérdida que uno como niño pues tiene. Sí. Entonces, cuando llega una separación, duele más. Y pierde la mascota y duele más. Y como no se elabora, pensamos que esperemos que el tiempo pase. Y no es que pase el tiempo, es qué hacemos en ese tiempo para trabajar el duelo. Para trabajar eso. Bueno, tu especialidad es trabajar con pacientes que están a punto de morir o que están en ese proceso ya de irse, entre comillas. ¿Te ha tocado un caso de una persona que se resiste a morir, pero que sabemos que va a pasar? ¿De qué manera manejas esa situación? Bueno, sí hay muchos casos de personas que se resisten a morir y tiene mucho que ver con el apego, también con los pendientes. A veces hay asuntos que no se han resuelto. Y hasta que eso no se resuelve, es como lo que dicen por ahí, ay, está esperando a que llegue el hijo para morirse, el que está en el exterior. ¿Y pasa? Y precisamente, ¿sí? Puede ser ese el asunto pendiente, como pueden haber muchos otros, una conversación pendiente, una plata que tenés que hablar de ella, un hijo no reconocido, o sea, tantas cosas que pasan que de pronto están ahí sin resolver. O el mismo apego a la vida. A veces hay alguien que no tiene nada pendiente, sino que se resiste a morir. No se quiere morir, quiere vivir más tiempo. Incluso son las personas que de pronto están conectadas a algún aparato y están ahí. O también sirve de pronto cuando estamos en familia y vemos a nuestro familiar ahí mal, sirve que le hablemos un poco y le digamos que como despedirnos de él, como invitarlo a que se vaya también. Eso da tranquilidad, aunque hay que evitar exagerar, porque a veces es tranquila, váyase mamá, todos vamos a estar muy bien, muérase. Y yo me pongo a pensar, si usted, es el moribundo, sí. Usted dice, muérase, ¿cómo me muero? ¿Cierto? ¿Cómo hago para morirme? Para morirme ya, ¿cierto? Sí. Entonces simplemente es dar permiso de irse, como decir, vamos a estar bien. Si tenemos la idea de que algo le preocupa, decirle, no te preocupes que esto lo vamos a resolver o vamos a acompañar a fulanito, a sultanito, tranquila con este asunto. Cuando sea el momento, vete tranquila. También dar gracias por, perdóname por, son como las palabras indicadas en esos momentos, que a veces no sabemos qué decir ni qué hacer. La gratitud es muy importante. Tú hablabas ahorita del apego. Bueno, está el apego de la persona que está moribunda, que no se quiere ir. Pero a veces es más fuerte el apego de los que están rodeándolo a él. Sí. Entonces lo que tú decías, Sandrita, gente que está conectada, que ya de pronto no hay nada que hacer médicamente, está bien que hay que creer en los milagros, pero a veces son personas de pronto demasiado ancianitas, que tienen ya muchos años, han vivido,
ese apego, cómo trabajar ese apego en los familiares. No, es que yo no quiero, es que no me lo desconecten, es que tengámoslo ahí tirado sin hacer nada. ¿Cómo manejar ese apego para que, tú lo dices, es difícil que me quiero morir? No, pero sí dejar soltar, que no le pues que no le pongan tantos cositas, tantos aparatos y esas vainas. ¿Cómo se maneja eso ahí? A veces no hay que hacer mucho. El mismo proceso de enfermedad va haciendo que la familia entienda. Hay personas que al principio, desde el diagnóstico, cuando ven a la persona muy funcional, pues con un diagnóstico de un cáncer muy avanzado, pero que camina, que habla, que tiene todas sus funciones, uno como familiar se niega a creer que eso está pasando. Pero en la medida que va llegando una postración, que ya está en cama, que se va deteriorando, ya la misma familia lo dice. Y muchos nos han expresado palabras como, nosotros no podemos ser egoístas. Ya viéndolo así sufriendo, entendemos que es mejor que se vaya. Es que todo es un proceso. Proceso cuando la enfermedad o el tipo de muerte lo permite. Por ejemplo, una enfermedad crónica, dolorosa o irreversible, obviamente, generalmente pasamos por un proceso. Pero hay muertes que no. Una muerte repentina, un suicidio, son cosas que no tienen proceso. Entonces no permiten una despedida, no permiten como ese duelo anticipado, prepararse para lo que viene. Y ya el proceso sería, pues luego de la muerte, si lo quieren hacer, porque hay personas que no quieren hacer su proceso de duelo. En esos casos, por ejemplo, la ayuda psicológica sería muy importante entonces. La ayuda psicológica es muy importante, pero la ayuda psicológica me atrevo a decir que no solamente la presta un psicólogo, porque vemos que hay muchas personas que dicen psicólogo no, psiquiatra no, yo no estoy loco, para mí eso no. Entonces, está bien. Hay personas que no quieren y también personas que no lo necesitan. Y es muy válido entonces el sacerdote, el pastor, los amigos, una persona con la que tenga un vínculo que me permita apoyarme y hasta personas que han pasado por las mismas pérdidas, porque entienden de alguna manera un poquito más lo que está viviendo esa persona. Mira, nosotros hace un tiempo tuvimos un invitado acá muy especial y hablamos del tema de la muerte. Decía, el problema es ese concepto con el que tú decías al principio, que crecemos creyendo que la muerte es mala, que la muerte hay que tenerle miedo, entre comillas, que la muerte es, no sé. O como que es algo que no nos va a pasar. Yo creo que es algo que debemos ir cambiando en la mentalidad de todos, independiente de la religión que practiquemos, porque digamos que la religión católica, entre comillas, la que nos hemos criado casi todos los colombianos, lo vemos como algo malo. Y no, yo creo que es un renacer. Yo creo que más que malo es triste. No, triste va a ser, y ella nos decía, es que lo que tú decías, vivir el duelo 15 días, hay que dejarlo salir. Pero si lo viéramos con un poco más de alegría, entre comillas, de verlo con otros ojos, de que esta persona está evolucionando y está yendo a otro plano que no lo podemos ver, yo creo que duraría menos ese luto y lo viviríamos mejor. Es que sí, depende de la cultura y las creencias. Aquí en Colombia, pues sí, la mayoría muy católicos, pero también hay zonas del país donde celebran las muertes, ¿cierto? O sea, pues no es como celebrar que se murió, pero realmente es un momento para reunirse, por ejemplo, en algunas zonas de la costa, el velorio es largo, va toda, va cuadra y media, o sea, va todo el barrio, va todo el pueblo. De los guayú, ¿no? Más que todo en los costeños. Uno ve mucho en la costa eso y que se preparan comidas especiales y que la visita y la aromática, pues la que llamamos aquí la aromática y en fin. Lo mismo también, las culturas guayú, las culturas indígenas también tienen otros ritos y otras creencias de velar mucho. Velar es muy importante ya que tocamos el tema. Sí, súper importante. Y eso se ha perdido, claro, porque, a ver, como no nos gusta la muerte, como que pase rapidito, velar, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo no velar a ese cuerpo por el cual yo conocí a mi madre, recibí caricias, recibí la vida, por ejemplo, si es una madre o si es un hijo, ¿cierto? Parte de mí, ¿cómo no velar a ese ser querido que tanto me dio, a través del cual conocí a ese ser maravilloso que haya compartido conmigo, sea como esposo, como amigo, como hijo, como mamá, como papá, como abuelo? Entonces es reconocerlo y porque permite aceptar la realidad de la pérdida. Estamos tan negados a la muerte que queremos que pase rapidito, pero hacerla natural implica velar por lo menos unas horas, darse ese permiso de llorar y decir, sí, se murió. ¿Cuántas veces es más dura la pérdida de los desaparecidos? ¿Por qué? Porque nunca vimos el cuerpo. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver el cuerpo, de honrarlo, de agradecer, de decir, sí, ya no lo voy a ver más, hace que el duelo sea menos difícil de elaborar más adelante. Es, por ejemplo, cuando las personas viven fuera del país
y se muere un ser querido y no pueden viajar, por ejemplo, se murió la abuela y finalmente pues nada, estoy lejos, no puedo viajar. Al final cuando vuelves parece que como que estás esperando que la persona aparezca por algún lado, como que no se elabora el duelo. Si viéndolos creemos que van a llegar, ¿sí? Nos negamos a creer, ¿sí? También pasan muchas cosas de los aromas, ay, me huele a él. Claro, nosotros no solamente tenemos una memoria aquí, sino una memoria emotiva y sensitiva. Sí. Entonces nos duele a él porque nuestra memoria sensitiva se niega a aceptar que se murió. Entonces traemos su aroma, lo vemos, nos parece que lo vimos y no es que estemos locos, hace parte del proceso. Con lo que tú decías de los que están lejos, bueno, hay que aprovechar la tecnología, ¿sí? Ahora uno ve que graban. Sí. Graban el velorio o graban la misa con el cuerpo. Opción. Claro, porque te permite ver en vivo y en directo de alguna manera. Me quito un montón de mitos míos ahí porque nada de esa vaina, pues a mí no. Claro, es una cosa muy personal, pero la invitación de Ingrid es de pronto a empezar a elaborar ese duelo. Muy interesante desde el punto de vista que lo está diciendo Ingrid, porque es verdad. Sí. O sea, lo que está diciendo es totalmente cierto. Yo estaba en contra, pero ahorita estoy totalmente de acuerdo en que hay ciertas cosas que se deben hacer para que ayuden en ese proceso de luto, por decirlo de alguna manera. Claro que sí, o sea, hay tanta gente que se lamenta, muchas veces en consulta, no sé, pues de pronto Cristian, el psiquiatra y tantos, que dicen, es que yo nunca me pude despedir, es que me faltó mucho por hacer. O sea, siempre vamos a quedar con la sensación de que nos faltó algo. Siempre. Entonces, una cosa que ayuda mucho a elaborar el proceso es pensar no en lo que me faltó, sino en lo que hice, no en lo que no voy a vivir, sino en lo que viví. Ajá, centrarnos más en lo positivo y no en el episodio triste que es la muerte. Exactamente, ponerlo por encima de todo el dolor que esto genera. Ingrid, una recomendación final para nuestros televidentes que nos ven a esta hora y que de pronto pasan por situaciones como estas. Están pasándolo ahorita. Exactamente, una recomendación así. Bueno, lo primero, permitirse expresar. Permitirse llorar lo que haya que llorar, hablar lo que haya que hablar y todas las emociones en relación a la pérdida, que no solamente es tristeza, a veces da mucha rabia, impotencia, le echamos la culpa a otro, ¿sí? Lo que elijamos pensar va a depender netamente de nosotros en el proceso del duelo, entonces es asumir 100% la responsabilidad de mi proceso. Muy bien. ¿Sí? Y finalmente es muy importante vivir la propia vida. Muy bien vivida. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a un ser querido que ha fallecido y que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Qué bonita recomendación esa. Ingrid, muchísimas gracias por haber venido al programa, ¿verdad que? Por ejemplo, a mí me despejó muchas dudas y muchas cosas. Regálanos tus redes sociales, de pronto personas que quieran conocer un poco más de tu trabajo, de cómo asimilar estas situaciones. Bueno, Facebook, acompañándote aquí ahora. Tenemos también un correo, acompanándote2014@gmail.com. Acompañándote. Ahí lo tenemos en pantalla. Muchísimas gracias, Ingrid. Siempre bienvenida a este dulce hogar. Bueno, mil gracias. Y a nuestros televidentes sigan con nosotros. Ya regresamos. Vamos a unos importantes mensajes comerciales. Y avanzamos en Teleantioquia Dulce Hogar, vamos a hablar de niños y más que de niños, de bebés prematuros. Los bebés prematuros son los que nacen antes de la semana, creo que la 37, pero será nuestra invitada la que nos saque de todas estas dudas. Ella es Natalia Figueroa, pediatra, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje. Natalia, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Los bebés prematuros nacen en la semana 37 o antes? Sí, antes de la semana 37. Antes. Normalmente un bebé nace entre la semana 37 y la semana 40 y un bebé prematuro es aquel que nace antes de la semana 37 y hay grados. Obviamente los bebés que nacen antes de las 28 semanas decimos que son extremadamente prematuros y luego los que nacen entre ese rango, entre 32, son medianamente prematuros y ya después de las 34 semanas decimos que son prematuros límites, que son ya niños un poco más grandes. ¿Qué conlleva, qué riesgos puede tener una madre y el bebé si es prematuro?
Bueno, depende. O sea, las mamás, hay factores maternos que pueden incidir para que un bebé nazca prematuro. Por ejemplo, la preeclampsia, o sea, una mamá que tiene la presión alta o que sufre de diabetes, una mamá que tiene, por ejemplo, un embarazo gemelar. Entonces, son factores de riesgo que pueden favorecer que un bebé nazca prematuro. Hay otros, por ejemplo, como la edad materna, o una mujer adolescente o una mujer ya después de los 35, 40 años también puede ser un factor de riesgo. Si consumen licor o sustancias psicoactivas, pues drogas o fuman. Realmente el mayor riesgo lo tiene el bebé. El bebé. Pero hay mamás, por ejemplo, en la condición de preeclampsia, que puede incluso poner en riesgo la vida de la mamá y ser la mamá quien termine, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo. ¿Con qué frecuencia se puede presentar un embarazo de bebés prematuros? Es muy frecuente, Sandra. La prematurez es considerada hoy en día un problema de salud pública. Sí. 1 de cada 10 niños nace prematuro en el mundo. Entonces es más frecuente de lo que nos imaginamos. Es por esa razón, hoy, y hago la cuña, hoy estoy vestida justamente de azul porque estamos celebrando el Día Mundial del Autismo, pero en noviembre digamos que conmemoramos el 17 de noviembre el Día Mundial del Prematuro. ¿Por qué razón? Porque es la manera de decirle a las personas, esto es más frecuente de lo que nos imaginamos. Mucho más frecuente que muchas otras condiciones. Entonces esto yo creo que los que nos están viendo en casa conocerán una familia o si no es que en su hogar tienen un niño prematuro. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene tener un bebé prematuro? O sea, ¿qué puede pasar ahí cuando un niño nace antes de tiempo? No se han formado aún. Todavía su piel es supremamente inmadura y por esa razón no logran todavía regular la temperatura y necesitan un cuidado especial en una unidad neonatal por un tiempo y que termine de madurar especialmente esa piel. Y es ahí donde entra a jugar la familia, no solamente la mamá, sino el papá también, a proteger a ese hijo, a tenerlo contacto piel a piel, a terminar de madurar mientras que logra ese peso que no alcanzó a tener en el útero. Otra de las condiciones es la parte pulmonar. Son niños que no han desarrollado todavía su sistema respiratorio y muchos de ellos por eso es que necesitan un ventilador o un soporte ventilatorio que los ayude mientras que termina de formarse sus pulmones. Natalia, yo toda la vida he escuchado mucho el tema de los niños sietemesinos, ¿cierto? Que son, pues, que crecen más chiquitos, que tienen problemas, bueno, de crecimiento, de no sé, de cognitivos, de desarrollo. ¿Esto es verdad o es mentira? Porque, espérate, yo tengo un amigo que fue sietemesino y mide casi 2 metros y es grandísimo. Ese no tuvo ningún problema. Y yo creo que hay un mito frente a eso. Es que por eso le preguntaba. Los niños luego son como muy fuertes, eso es cierto. Y esa es la idea, justamente hoy, gracias al avance tecnológico que se tiene en las unidades neonatales, cada vez salen más niños más prematuros. Antes, pues hablo hace muchos años, décadas, los niños de 25, 26 semanas se morían. No sobrevivían. Yo trabajo hoy en día, trabajé mucho tiempo en una unidad neonatal durante 10 años, hoy en día trabajo en un programa de seguimiento de estos niños de alto riesgo y vemos todos los días niños de 26 semanas que antes no los veíamos, pero justamente eso nos está llevando a ver a futuro una gran cantidad de dificultades que estos niños pueden traer. No solamente es la ganancia de peso, no solamente son los problemas respiratorios, es todos estos problemas de aprendizaje y de ahí fue que surgió pues como esa necesidad de aprender un poco más acerca del neurodesarrollo y del aprendizaje de estos niños. Estos niños pueden tener problemas a largo plazo de hiperactividad, déficit de atención, problemas de conducta, ¿sí? Y de aprendizaje. Los programas de seguimiento en nuestra ciudad los vemos a estos niños básicamente hasta el año y medio de vida y después de ahí se van a donde su pediatra particular, a donde el médico de la EPS y no sabemos más de ellos. La invitación es a esos papás, a esas familias que tienen niños prematuros que nos están viendo en este momento, a
ponerlos, no es por alarmarlos, no es la idea, pero sí… A estar pendientes. Exacto, que estén atentos al desarrollo de estos niños. Muchos los vemos y los vemos muy bien, pero también son varios niños, un alto porcentaje de niños que pueden tener dificultades y que necesitan esa vigilancia y ese seguimiento a más largo plazo. Ver como esos síntomas de alarma para sí. estar pendientes y apoyarlos de una vez y seguir Esa es la trabajando idea. esa parte. Yo quiero invitar a nuestros televidentes antes para que nos llamen si tienen algún caso que quieran compartir con Natalia al 232-3903 o al 018-051-5015 acerca de esto de los bebés prematuros. Nata, a ver, una persona que perdió su bebé porque estuvo en la semana, lo digo por una amiga mía que perdieron su hijo, tenía 6 meses, Sí. 6 meses y medio, nació el bebé, duró 4 días, la mamá tuvo muchos problemas después de lo que hablábamos ahorita, y ahorita volvió a caer en embarazo. ¿Qué les aconsejas a esas personas? Porque a veces la veo con mucho miedo de hacer cosas. Yo le dije, no, pues yo soy muy creyente, déjaselo a Dios, vive tu vida normal. ¿Qué les aconsejas? El riesgo de tener otro bebé prematuro está latente, ¿sí? Existe y es alto el porcentaje de mamás, pero lo importante es que estas maternas que ya tuvieron un embarazo prematuro se hagan un excelente control prenatal. Ese es el éxito. Conozco muchos de mis pacientes que tuvieron su hijo prematuro en la unidad neonatal donde yo trabajaba. Hoy en día o ya tienen su segundo o tercer hijo o están en este momento en embarazo y van muy bien, muy bien. O sea, la tendencia es que si has tenido hijos prematuros, lo normal es que los próximos embarazos también sean así o no necesariamente. Puede. Es un porcentaje, hay un porcentaje alto de riesgo de tener eso es un factor de riesgo como lo hablábamos ahora, haber tenido un embarazo prematuro, pero no significa que por haber tenido un embarazo prematuro, este actual va a ser prematuro. O sea que la invitación es a lo que tú dices, hacer a un estar excelente muy control juiciosos con el prenatal. Sí. Bueno, ¿los bebés prematuros siempre tienen que ir a incubadora o no? No. Hay digamos que unos criterios para que estos niños vayan a una unidad neonatal. Por ejemplo, que nazcan por debajo de 1.800 gramos, que tengan dificultades respiratorias, que tengan infección o que tengan alguna otra condición, por ejemplo, como una cardiopatía o alguna otra enfermedad que agrave su estado de salud. Pero hay niños prematuros, por ejemplo, de 35 o 36 semanas que nacen de 2.000, 2.100 gramos con la mamá para la casa y posteriormente van de alta a un programa de seguimiento donde les hacemos controles periódicos. Muy bien, pues nada, Natalia, ¿por qué no nos das una recomendación final para esas mamás que están ahora enfrentando esa situación de tener bebés prematuros? Y nos das tus redes sociales. Claro que sí, a esas mamás que están en las unidades neonatales o que tienen un bebé prematuro en casa, fuerza, mucha valentía, mucho amor, mucha comprensión y acompañamiento de esa familia, porque lo vimos con los invitados anteriores, es una situación difícil, pero todo pasa. Todo en familia se puede. Todo. Siempre hay que apoyarnos a todos, estar ahí siempre pendientes, con mucho amor. El amor y más lo puede mamitas todo. en embarazo, apóyenlas mucho, regálanos tus redes sociales. Claro que sí. Nos encuentran en Instagram como Red Sanar Medellín o en Facebook también Red Sanar Medellín. Muchas gracias. No, a ti por venir, Natalia. Muchas gracias por estar en este dulce hogar y regresamos enseguida con una emprendedora que hace jabones. Vamos a aprender un poquito acerca de esto. Continuamos aquí. Bueno, yo quiero empezar primero, como estuve ahorita en mi tierra, en Zarzal Valle, tenemos una sintonía fuerte en el Valle del Cauca, pero fuertísima, donde pasaba todo el mundo, hey Rafa, muy chévere, qué bacano ver que todo Colombia está viendo Teleantioquia. Sí. Un saludo muy especial para mi amigo Gustavo, que me está viendo ahí conectadísimo, es un fan del programa, le encantan mucho nuestros temas, y como hablamos de temas muy interesantes, a mí me gusta mucho cuando traemos mujeres emprendedoras, Sandra. Sí. De verdad que esto motiva a las personas en sus casas a que se despierten y echen para adelante. Mire este negocio tan bonito que tiene esta mujer. Sí, Juanita Mejía es una emprendedora, una mujer muy trabajadora junto con su mamá, ya nos va a contar su historia, aquí la tenemos.
Y pues nada, bienvenida Juanita, qué rico que estés aquí. Muchísimas gracias por invitarme. a este Estaba yo viendo aquí programa. todos estos jabones y mejor dicho, ya dan ganas como de abrirlos y Juanita, olerlos. ¿usted por qué cogió los jabones? Bueno, inicialmente fue mi madre. Mi madre, cuando se separó pues, de mi papá, empezó a buscar una independencia financiera y Para ella... que su papá no viera. Ya. Sí, pues para ella estar... Para salir adelante. Sí, y ella toda la vida le gustaron los jabones, o sea, los jabones raros, pues no los del mercado, sino como los ricos, pues los que traían de otros países, y ella dijo, me voy a poner a hacer jabones. Y vea. Eso fue pues en el año 2003, llevan 2002. bastante. Y ella empezó a buscar y empezó a leer, pues comprar libros y toda la bibliografía que había y empezó pues en su casa a hacer pues las mezclas hasta que ya pues encontró la receta perfecta y ¿Y tú con su creciste con esto? Sí. Viéndola a ella. Ella creció con los jabones. Y entonces, Ajá. ¿en qué momento Vea, te algas- interesaste tú por hacer también eso? Pues a mí toda la vida me gustó como conseguirme mi plata, ¿cierto? Oiga, como en el pareja colegio. paisano. Sí, en el colegio vendía chocolatinas, vendía de todo. Entonces yo dije, no, pues es que, o sea, yo se lo mostraba a mis amiguitas y eran todas como, ¿qué es esto tan bonito? Y yo dije, no, pues aquí está. Entonces me voy a poner, pues, y también como ayudándole a mi mamá. Siempre hemos sido muy unidas, entonces, pues ahí fue como empezó todo y se fue dando y a la gente le gusta el producto y se fue dando y ya Hablemos está un ahí. poquito de los ingredientes que llevan estos jabones. ¿Qué tienen de Vea, por especial? ¿Qué ejemplo, tienen de diferente? Acá hay uno que dice algas y sal marina, omega 3, imagínate. Cuéntanos un ¿Y poco cómo cómo se le es echa el omega a esa vaina ahí, ok? Bueno, los jabones es como haciendo una torta, digámoslo así. Es la base de aceites vegetales. Nosotros nos focalizamos siempre en ingredientes vegetales y naturales. No nos gusta mucho pues como las grasas animales, no utilizamos nada de eso. Entonces, el proceso del jabón es muy bonito porque ese proceso hace que el agua y el aceite se mezclen, pues porque esos... Supuestamente no se puede mezclar. Ajá, entonces gracias a una base rompe los enlaces y se forma una emulsión. Sí. Que en el momento es en estado pues líquido y te da tiempo pues de agregarle la fragancia, los ingredientes naturales, los colores, todo lo que le quieras agregar. Por ejemplo, ese de algas marinas, en ese momento se le agregan las algas. Nosotros pues compramos las algas y se la agregamos a la mezcla y luego lo ponemos en unos moldes, se solidifica a las 18 horas, se desmolda, se cortan y ahí están los O jabones. sea, que totalmente esto es artesanal, Sí. ¿cierto? O sea, hecho en tu casa, bueno, deben tener no sé cómo le puedo decir, un estudio, un Sí, taller. tenemos un taller, ¿cierto? literal. Cada jabón tiene... Unas propiedades. Exactamente. Por ejemplo, hablábamos ¿Para qué de, exacto, sirve? el de algas, por ejemplo, ya que estábamos hablando de ese, ¿para qué es bueno para la piel, ese de algas? Ese de algas, las algas contienen omega 3 y contienen muchos nutrientes y también sal marina, que fuera pues de tener el cloruro de sodio, tiene muchos oligoelementos que nutren la piel, porque la gente se asusta mucho que la sal seca, pero en realidad la sal marina, que no está procesada, es súper buena para la piel. Entonces, digamos, ese de algas marinas nutre, limpia profundamente la piel, pues la pone luminosa, es muy refrescante. Digamos que serviría para la cara. Sí, para las O sea, que personas este de me lo piel puedo llevar mixta. yo. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Es bueno desmaquillarse la cara Sí, con un es que, jabón. mira, para Sí, nosotros que ¿o usamos no? maquillaje, este es el que recomiendas, por ejemplo. Por ejemplo, para maquillaje recomiendo mejor el de leche de cabra o el de manzanilla, que son jabones mucho más suaves. Exacto. Como la leche de cabra tiene mucha grasa, entonces es súper bueno para humectar la piel y la manzanilla pues es súper suave. Entonces ese es el que, por ejemplo, pues yo no me maquillo mucho, pero cuando lo hago todos los días me limpio la piel con él. A ver, una pregunta. ¿Estos jabones tienen conservantes, colorantes? ¿Tienen o no tienen? Sí, nosotros utilizamos pigmentos
minerales para los colores. Sí. O sea, no es nada artificial, sino que son extraídos de rocas o anilinas vegetales que se extraen pues de las plantas. No utilizamos pues nada sintético y no utilizamos conservantes porque a pesar de que el agua es una materia prima pues para hacer un jabón, los dejamos secando 3 semanas, entonces mucha cantidad de agua sale del jabón y el jabón es como el vino o el queso. Mientras más añejo está, mejor es para la piel. Que cambie su olor y su color cambia, pero no, o sea, Sus componentes se mejoran. Es algo muy natural que no necesitamos ponerle pues como conservantes, sino que o sea, sea natural. Lo más natural posible. Eso, y que la persona lo utilice y que lo, pues sí, que lo aproveche bastante. Que lo disfrute. Y estos, por ejemplo, que son como unas sales marinas. ¿O sí, qué? entonces eso pues como buscando también más productos, sacamos esta línea de sal marina, que por ejemplo esta tiene pétalos de rosa, esta de caléndula y esta de lavanda. Sí. La sal marina es súper buena para exfoliar la piel, también como para situaciones que de pronto tuviste Energéticamente dicen que es muy buena. Tuviste La sal un marina, día que te limpia malo, pues no sé, entonces llegas y te haces un baño con esa sal y es como algo rico, O no sea, sé. esto no es para usarlo todos los días, sino, por ejemplo, una vez a la semana o así. Eso para la bañera, para el pedicuro, las personas que les duele mucho los pies, que tienen problemas pues en los pies, es súper bueno. Bueno, Juanita, ¿y tú eres feliz con esto? ¿Qué haces? Feliz. ¿Te gusta lo que haces? Bueno, Feliz. me encanta a nosotros también de que seas feliz, de que estés disfrutando mucho con esa labor, que lo hagas con tu mamá. Pero cuéntale a las personas dónde pueden de pronto contactarte, de pronto personas que se interesaron en algún jabón. Por ejemplo, yo me llevo el de cabras, ya es regalo. Pero que donde tus redes sociales, para que los sigan, para que estén viendo productos nuevos, las sales, todo. Cuéntale a la gente. Bueno, estamos en Instagram como el Taller del Jabón, estamos en el Facebook también como el Taller del Jabón, www.eltallerdeljabón.com. Y pues no, ahí siempre les atenderé a cualquier duda que tengan. Tenemos pues una gran variedad de jabones para pieles grasas, secas, mixtas y muy sensibles, con para asesoría y beber. todo, Claro con que asesoría y sí, todo. sí. Yo creo que la invitación es eso, a cuidarnos, a utilizar productos naturales que al final no dañan tanto la piel. Y nada, pues de todas formas decirle a Juanita Mejía que muchas gracias por estar aquí. Saludos a tu gracias. mamá, que una berraca, que chévere que te contagió eso. Y ustedes sigan muy conectados con Teleantioquia, que viene Javis Predice. Así Yo que quiero todo hacer una muy bonito. invitación muy ¿Qué pasó? especial porque mañana a las 8:30 es el gran debate presidencial aquí en Teleantioquia, a las 8:30 después de Débora. Así que no Muy se lo conectados. pierdan porque van a estar aquí 5 candidatos, los que están más perfilados a ser presidentes, o sea que va a estar genial. Y a todos ustedes pues que sigan con la programación de Teleantioquia. Muchísimas gracias por estar aquí. Mañana 10 de la mañana.